manera el cannabis, la marihuana no es una buena medicación para el dolor, pero sí es un potenciador de los otros analgésicos, como vamos a ver. Y también hablaban del glaucoma y de las náuseas y vómitos en pacientes con quimioterapia. Eso ya se venía hablando, por lo menos yo en clase desde los mediados de los 90, ya lo decíamos, además de todos los aspectos toxicológicos. El otro lado, no soy un médico muy común porque también estudié unos años, me aburrió mucho cuando estudiaba medicina y me fui a estudiar biología, donde me gustaba mucho la biología molecular y celular, y empecé a trabajar en biología en el Instituto Antártico Argentino, y bueno, medio se me atrasó un poco, me iba a la Antártida, volvía, y mis compañeros biólogos me insistieron en que termine medicina, y hubo un ministro de Economía cordobés que a los científicos nos mandó a lavar los platos. Entonces ese día yo dije, no puedo seguir siendo científico, voy a volver a medicina, le voy a hacer caso a mis compañeros biólogos, y así terminé en toxicología. Fui médico hasta hace 4 años de guardia del Hospital Fernández de toxicología, o sea, tengo mucho interrelación con el abuso de drogas, ¿sí? Entonces, que esa era nuestra principal causa de consumo. Y el otro lugar donde trabajo es en el Centro de Medicina Paliativa y de Dolor, que tiene que ver con un grupo de médicos que se dedican a la medicina paliativa y dolor del Hospital Alemán de Buenos Aires. Y yo, para que vean que es un grupo muy grande y muy abierto, yo soy el médico que no solamente se encarga de los problemas toxicológicos que pueden tener las diferentes medicaciones que reciben nuestros pacientes, sino que soy el que se dedica a la parte de acupuntura. Entonces, somos un gran equipo, y a través de este equipo es que me empezaron a aparecer los temas del cannabis medicinal como punto. Yo les quería decir para que entiendan desde qué punto hablo y desde dónde hablo y cuáles son mis conocimientos, etcétera, etcétera. La mayoría de la charla está basada en estas 4 cosas. El que no lo vio, véalo. Hay un video excelente que se llama El Científico, el Dr. Mechoblan, que está en YouTube. No solamente es excelente, uno va a entender un montón de cosas, sino que además es divertido, es un viejo piola en serio y cuenta cosas muy, muy divertidas. Lo otro es que empecé, y como acá se nombró al doctor Morante, yo tengo la ventaja de estar en una universidad pública, en la cátedra de toxicología, entonces hablé, tal vez hasta lo conozcan porque cada 2 por 3 aparece cenando con Mirta Legrand, cosa que no me gusta mucho. El doctor Carlos Damín, que es el titular de la cátedra de toxicología, del cual soy muy, gracias a Dios, se puede decir que soy pollo del doctor Damín. Entonces llegué y le digo, Carlos, necesito saber cómo hago para el cannabis medicinal, me estoy volviendo loco buscando en internet, me aparece demasiada basura, yo no soy un carajo, pero te digo lo que tenés que hacer. Me dice, llamalo a Morante, que yo lo conozco, Morante es el de La Plata, y Marcelo me dice, Sergio, lo primero que tenés que ver es el informe de la página de salud de Canadá, que ahí tienen un informe bárbaro, preciso para los médicos, y a partir de ahí te vas a ir formando. Al poco tiempo salió este otro, que es el reporte de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Llegó un poco tarde, lo había pedido Obama para tomar una postura sobre el tema cannabis medicinal. Llegó tarde, pero es un libraco, es un informe de casi 500 páginas, todo en inglés, es un embole terrible, pero al que le interese está muy bueno. Uno lee la introducción de cada capítulo y la conclusión de cada capítulo, y ahí va a tener una idea realmente médica de cómo está la situación, porque en el medio lo que tiene es la discusión
de qué estudios científicos entran, cuáles no, cuáles, etcétera, etcétera. Porque para nosotros científicos, y acá es tal vez la problemática que pueden entender, yo fui científico, pero la problemática que pueden entender que la doctora acá plantea muy bien. Para nosotros, ahí en ese informe, muchos estudios se descartan porque todos esos conocimientos empíricos que decían es, sí, yo me fumé un porro de marihuana y ando bárbaro del Parkinson. Bueno, genial. ¿Qué porro de marihuana te consumiste? No sé. No, porque yo tomé el aceite no sé qué. Bárbaro, pero ¿qué aceite? No sé. Entonces, eso que tal vez para algunos es la evidencia, la mamá le da, qué sé yo, pero la mamá se lo da porque otra se lo recomendó, porque otra a su vez lo probó, etc. Es un conocimiento más empírico. Nosotros necesitamos cosas más concretas y ya vamos a ver. Y en el National Science Scientific es muy interesante porque trata un montón de temas y las conclusiones que se sacaron hasta 2016, ¿sí?, de qué cosas sí y qué cosas no estaban comprobadas y cuáles cosas había que incentivar mucho más la investigación. Y una cosa que a mí me abrió mucho la cabeza, ¿sí?, fue entender el sistema endocannabinoide. Cuando yo entendí el sistema endocannabinoide, ahí vi que había un potencial farmacológico y terapéutico muy importante. O sea, si uno entiende, y yo siempre le digo a los que me preguntan quiero estudiar medicina, bueno, cuando estudias medicina estudia mucha fisiología, porque si vos entendés cómo anda el sistema, el cuerpo humano, después podés entender cómo se enferma y cómo lo podés ayudar a curarse. Y entender el sistema endocannabinoide, les puedo garantizar que a mí me abrió mucho la cabeza. Y no soy un tipo muy cerrado, en nada de ninguna. Y eso lo encontré en este paper, publicación de la revista Neurología del año 2012, fármacos cannabinoides para las enfermedades neurológicas, que hay detrás, y explica muy bien el sistema endocannabinoide. Me encantó, lo estudié, lo releí y cada tanto lo releo porque siempre algo nuevo le encuentro. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Un poco de historia. El cannabis ya se conoce hace muchos años, hace más de 8.000 años, y es en el Asia, discuten si fueron para un lado, para el otro, por el Himalaya, etcétera, etcétera, pero ya de hace 8.000 años se conoce, hay vasijas a donde se encuentran hojas de cannabis, se han encontrado hojas de cannabis. En un libro de la medicina china, que fueron los primeros que lo implementaron y tienen un primer escrito, creo que es el I Ching, o en las conversaciones, ya no me acuerdo cuál de los dos es, en las conversaciones con el emperador, hay párrafos que hablan de la planta de cannabis como sustancia medicamentosa, como fitoterápico, porque mucha gente cree que la medicina china es solamente hacerse acupuntura. No, la medicina china se basa no solamente en la acupuntura, sino también en la fitoterapia y en extractos animales y humanos. Fueron los primeros los chinos en usar orina de mujeres fértiles para tratar trastornos en las mujeres de menopausia, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue que en el siglo XV, en Medio Oriente, en un viejo cuento árabe, se relata que el médico prescribe cannabis a un muchacho que sufría de trastornos epilépticos. Y me encantó saber, porque nuestra ciencia médica deriva de este lugar. La primera gran escuela de medicina estuvo en Medio Oriente, que fue la escuela de medicina de China, donde se impartía conocimiento, y para que vean que no se peleaban mucho entre árabes y judíos en aquel momento, los judíos podían
podían estudiar totalmente gratis en esa universidad árabe. Al que le interese el tema, es muy lindo un cuento que se llama El Médico, es fascinante, que habla de todo eso. Pero bueno, el famoso Ibn Sina fue el padre de todo nuestro desarrollo médico de ciencia, etcétera, etcétera, para pensar cómo hacer una universidad de medicina. Y bueno, los asirios lo utilizaban como medicamento estimulante y para asuntos religiosos. Los egipcios también lo usaban como medicamento y tenían a la diosa Seyat, que era la diosa de los bibliotecarios, de los escribas y de la sabiduría, que tenía una hoja de cannabis representándola sobre su cabeza. En la India se usa para liberarse de medios y preocupaciones, y también los griegos y romanos lo usaban como antiinflamatorio. En 1840, un médico irlandés, O'Shaughnessy, en la India, en Calcuta, empieza a tratar con extractos de cannabis a pacientes con tétano y otras enfermedades convulsivas. Ustedes piensen que el tétanos llega un momento que tiene una gran contractura muscular que se llama opistótonos. El paciente queda, si uno lo pudiera ver, queda apoyado solamente en la cabeza y en la punta de los talones, porque se arquea todo de la contractura que tiene, y con lo que se revertían esas cosas era con los aceites de cannabis. En 1850 pasa rápidamente a la farmacopea del Reino Unido, y después en 1851 se instaura en la farmacopea de Estados Unidos, ¿sí? Donde los extractos y tinturas se usaban como analgésicos, hipnóticos y anticonvulsivos. A principios del siglo XX, ante las crecientes peleas que empieza por la lucha contra el alcohol como bebida de consumo, y empiezan a hablar ya de otras, porque ya se había armado el lío con los opioides, con la morfina, etcétera, etcétera, se empieza a perseguir al cannabis también como droga de abuso, y en realidad se le empieza a estigmatizar con unas políticas en contra, pero parecería ser que hay algunas cosas medias extrañas, como siempre un tal señor DuPont, que había desarrollado el nylon, necesitaba sacar a su gran competidor del momento, que era la fibra del cáñamo, ¿sí? Como textil, que él la quería imponer. Ustedes piensen, para mi gusto, el más grande de todos los argentinos fue y será don Manuel Belgrano, que allá por 1802 escribía en los informes de la Secretaría del Consulado, que él era el secretario, en los informes, él pedía, ¿sí?, que se plantara en la República, en ese momento en el virreinato, el cáñamo y el lino. No solo el lino como fibra textil, el cáñamo también, porque ustedes piensen que él quería la escuela de náutica, y las velas y las sogas de los barcos se hacían con la fibra del cáñamo. Por eso él quería eso. Y bueno, empezaron las presiones, y bueno, se terminó prohibiendo en 1837, hasta que en 1842 se retira todos los productos de cannabis de la farmacopea de los Estados Unidos, con la discusión en contra de la Asociación Médica Norteamericana. Los médicos querían seguir teniendo esto como arsenal terapéutico. Después, bueno, lo pusieron en 1961 en la lista de drogas peligrosas, que está dentro de lo peor, que es etcétera. Entonces eso es lo que hace a todo el despelote que hay. Hay varias especies de cannabis, y ya hasta están hablando de que los biólogos quieren hacer otra clasificación totalmente distinta
de las plantas. Básicamente había tres tipos. La sativa, la índica y la ruderalis. La índica, que era la que más se conocía como el cáñamo de la India, es más fibrosa, es más para estas cosas, tiene mayor cantidad en general de CBD que de THC, mientras que las sativas tienen que ver con un poco más de THC que de CBD. Todo esto tiene que ver con el lugar en que se lo planta, y esto lo fui aprendiendo a medida que conocía gente y daba charlas, porque tuve el gusto de dar charlas con gente justamente de farmacia y bioquímica, gente de la cátedra de farmacognosia, inclusive el doctor Wagner, que es un farmacéutico que se encarga de todo el museo de plantas medicamentosas que tiene el hospital. Entonces ahí uno termina sabiendo que esas resinas que tiene la planta forman parte de un montón de cosas, como no solamente protectoras contra ciertas plagas, sino como también atractoras de polinizadores. Entonces me decían, y acá viene el problema que nosotros tenemos como científicos, que la misma planta, ¿sí? O las plantas de la misma semilla, yo planto una acá en la esquina que le da mucho sol, planto otra allá que le da un poquito más de sombra, me planto una en Buenos Aires que es mucho más húmeda, van a tener diferentes tipos de resina. No va a ser grande la variación, no es que va a cambiar de THC 5% a 30%, pero sí puede cambiar de 5 a 10, y de CBD de esto a otro, y puede perder un terpeno, y puede ganar un flavonoide. Entonces, ¿sí? Esas cosas son las que hacen que muchas veces cuando uno quiere investigar, ¿sí? Se complique la cosa. Es más, para complicárselas un poco más, la última clase que dimos en la facultad, vino ahora no me sale el nombre, discúlpenme, yo para los nombres soy de terror, vino la profesora adjunta de la cátedra de farmacognosia, que es lo que estudia las plantas, ¿sí? Vino y ella era la que me decía: Sergio, tenemos unos quilombos para conseguir plantar 6 para poder investigar, qué sé yo, nos piden de nada. Por supuesto que para que tengamos siempre el mismo nivel tiene que ser indoor, pero también hemos descubierto que para que sea exactamente igual tiene que ser de esqueje, si no puede tener alguna pequeña variación, ¿sí? Pero bueno, esas son las cosas que muchas veces, tal vez, cuando uno quiere en la ciencia, uno tiene que tratar de repetir lo que el otro hace de la misma forma, entonces se nos complica, que no es lo mismo que tener las experiencias empíricas que uno quisiera tener, que yo gracias a Dios también las tengo, ¿sí? Pero desde el punto de vista científico es bastante complejo. Y para seguir complicándola, todo esto es muy lindo. Como decía, la índica tiene mayor cantidad de resina, es rica en terpenoides, inducen a la sedación y a la relajación muscular, o sea, tiene mayor cantidad de principios de CBD, mientras que la sativa tiene menos resina, una combinación de ingredientes activos con menos efecto sedante y más eufórico, tiene más THC en general. El tema es que todas esas prohibiciones y todo ese dejo de usar el cáñamo de la India, lo que ha hecho que durante los años 60 lo que se buscara era el principio recreativo, que es el THC. Entonces todas las cruzas fueron yendo hacia plantas casi libres de CBD y con mucho THC. Para que ustedes tengan una idea, cuando yo empecé a dar clase allá por los 90, un porro de marihuana tenía entre un 1 y un 11% de 17% de concentración de THC. O sea, es mucha la diferencia en la cantidad. Y, bueno, no sé, para no hacer mucho lío, voy a ir siguiéndome, por si no me pongo a hablar.
En Sudamérica, cannabis sativa es más dominante porque se va yendo por las temperaturas más calientes, va yendo más para nosotros. Por lo tanto, las plantas se pueden dividir en quimiotipos, ¿sí? Según la concentración de THC y de CBD. Se hace un principio, ¿sí? Según tipo THC, tienen mucho más THC que CBD, y las de tipo CBD, que son mayor a 5 esa concentración, o los híbridos que están en el medio. Y esto, en realidad yo agarré había un montón de fotos, pero agarré esta porque la que más me gustó, porque hay una que se llama Jimi Hendrix y yo soy un fanático de Jimi Hendrix. Soy viejito, sí, soy viejito, entonces soy un fanático de Jimi Hendrix. Y para que ustedes vean la cantidad, hay más de 500 variedades y algunos hablan de 4000, pero bueno, más de 500 variedades que uno tiene, entonces tienen diferentes tipos. La Jimi Hendrix tiene 21% de THC, nada de CBD. Esta otra tiene 16% de THC y 6% de CBD, sería una concentración 3:1 THC-CBD, y eso hizo que casi se pierdan las cepas que tenían CBD. Y eso llevó hacia cepas los que... el tema es que todo esto se empieza a saber bien cuando el doctor Mechoulam logra separar el principio activo de él. En realidad él trabajaba con hashish, ¿sí? que es el delta 9 tetrahidrocannabinol. Entonces a partir de ahí se empieza un nuevo paso y empezamos a conocer bien qué es lo que pasa. Esta foto en el video está genial. Parece, cuando uno lo escucha dice, parecemos nosotros investigando en Buenos Aires. El tipo quería estos, entre ellos terpenos, flavonoides, compuestos y moléculas vegetales comunes, de los cuales 104 son cannabinoides. Los más abundantes, por supuesto, son el cannabinol, el cannabidiol y el tetrahidrocannabinol, que tiene varios isómeros. El que nosotros más conocemos porque es aquel que va a tener esos efectos psicoactivos recreativos que uno quiere, es el delta 9 THC, pero hay otros. Por ejemplo, hay uno que es el delta 8 tetrahidrocannabinol, que disminuye la potencia del delta 9. Inclusive en algún momento fue el que se probó para náuseas y vómitos en chicos en Israel. Sí, en un principio de esto, después se vio que el CBD era mejor. Sí, y después está el delta 11. El delta 11 es un potenciador del delta 9 THC. Entonces, cada planta es muy compleja, ¿sí? Fíjense que nosotros hablamos de este grupo, pero fíjense todos los cannabinoides huérfanos aún con funciones desconocidas que tenemos bien tipificados y que se quieren estudiar y que se quieren ver. En 1990, ese mismo grupo clona, ¿sí? E identifica el primer receptor a cannabinoides en tejido nervioso, el cual se conoce como CB1. Y esto es un hito muy importante porque para que una sustancia tenga efecto en nosotros, tiene que simular algo que nosotros ya tenemos. Y a nivel del sistema nervioso central y en todos lados, tiene que tener un receptor. Si no, no nos va a servir. Nosotros, y todos anteriormente a eso, todos sabíamos que existían los receptores opioides. Y también se conoció primero la morfina y después se vio dónde actuaban esos receptores. Entonces esos receptores opioides es a donde se encajan los opioides. Por eso estos son los canábicos. Entonces, si es así, quiere decir que nuestro organismo, si tiene un receptor para aceptar una sustancia, quiere decir que tiene una sustancia que va a actuar sobre ese receptor.
Después se encontró el CB2 en 1993 en el sistema inmunológico y en otros lados también. Pero en 1992 ahí encuentra Devane y colaboradores, que también son del grupo de Melchor Blanc, encuentran a la etanolamida del ácido araquidónico como el primero de los endocannabinoides, el cannabinoide que yo produzco, que va a actuar sobre ese receptor, al cual terminaron haciendo una fusión de la amida, que es el complejo químico, con la palabra ananda, que en sánscrito significa bienestar interior, la gloria y la bienaventuranza. Entonces ese ligando endógeno que yo produzco, que todos nosotros producimos, es la anandamida. Después se terminaron encontrando otros que son el 2-araquidonilglicerol, la palmitoiletanolamina, y ahora cada vez hay más. Cada vez tenemos más. Y el sistema endocannabinoide, acá lo puse porque tiene la molécula del tetrahidrocannabinol, la anandamida, el 2-araquidonilglicerol, para que tengan idea de cómo va. ¿Qué es el sistema endocannabinoide? Es un sistema de comunicación intercelular. Tiene principalmente una función de tipo modulador, que ahora vamos a ver bien qué significa. En el sistema nervioso central servirían para facilitar los procesos sinápticos de señalización retrógrada. Ahora les voy a explicar bien qué es, para que entendamos. Y tiene un papel crítico en el control del exceso de transmisión, sea exceso de transmisión excitatoria en las neuronas glutamatérgicas, eso es para los que entienden, no se complica mucho la vida, o las inhibitorias, que son las GABAérgicas, y también en otras neuronas como las peptidérgicas de los opioides o las etcétera. Actuaría como un sistema de protección llevando hacia la homeostasis neuronal y celular. ¿Qué significa homeostasis? Equilibrio. La homeostasis es lo que cualquier médico busca cuando trata algún problema. Si ustedes van a un médico porque tienen taquicardia, le va a dar alguna medicación para que esa taquicardia vuelva a tener una frecuencia cardíaca normal. Ahora, si yo tengo una bradicardia con una función muy baja, me van a dar otro medicamento para que me lleve nuevamente a la homeostasis o una frecuencia cardíaca normal. Entonces, yo como médico estoy modulando, ¿sí?, llevando hacia la homeostasis ese sistema. El sistema endocannabinoide es el que nos va a tratar de hacer eso mismo que les digo en nuestro organismo y principalmente en el sistema nervioso central, como vamos a charlar. Todo eso se extrapola al sistema endocannabinoide de todo el organismo, porque no solamente tenemos en el sistema nervioso central. Ahora vamos a hablar un poquito de ese sistema como cualquier sistema de comunicación a nivel del sistema nervioso, tengo que tener moléculas que manden el mensaje. La tenemos, es la anandamida. Tenemos que tener enzimas que la sinteticen, porque si nadie la construye no la vamos a tener. Vamos a tener que tener receptores en la membrana que acepten a ese compuesto químico y las enzimas que después no degradan. Eso es un sistema común de neurotransmisión, ¿sí? Y este es el sistema endocannabinoide. Cuando una célula, no importa acá el sistema, está muy excitada o muy inhibida, aquí se acumula calcio. Cuando hay demasiado calcio, se activa la fosfolipasa, una fosfolipasa que hace que ese ácido araquidónico que está en la membrana se transforme en la anandamida.
Entonces, una vez que se transforma en la anandamida, sale y le avisa a la célula de arriba: loco, me estás excitando demasiado, o loca, me estás inhibiendo demasiado. Estamos muy atrás o muy adelante. Entonces vamos a parar. ¿Y cómo lo hace? La anandamida, a su vez, entra en esos receptores, como dijimos, los CB1, y va a estimular la salida de potasio y va a inhibir la entrada de calcio. Eso va a equilibrar esta membrana, entonces no va a liberar más y esta no se va ni a excitar o ni a inhibir tanto como lo estaba. ¿Se entiende más o menos? Y después tiene que haber una enzima que cuando quede sin actuar la degrade, ¿sí? Y es la hidrolasa de ácidos grasos, ¿sí? Que también está, entonces degrada a los excesos. Y ahora, pensando en lo modulador, es un problema que tiene para la dosificación y para la industria farmacológica. Por eso ustedes acá, y uno escucha y dice: no, empiece tomando de a 2 gotas a la noche, de a 1 gota a la mañana, de 1 gota a la tarde. Porque yo no tengo, como en otras medicaciones, bien sabido cuál es la dosis, porque es una acción directa, ¿sí? Yo no estoy tratando de reacomodar algo, de modular algo. De repente, en mi caso, se modula con X cantidad, en el caso de Pilar con X 2 veces, en otro tal vez con 1, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros va a modular de forma distinta. Ese es otra cosa que para la industria farmacológica fue un problema. Y yo les voy a contar porque yo lo tuve. Yo en lo personal no, pero sí trabajando. ¿Qué mecanismos de acción tienen? Bueno, ya vimos los ligandos endógenos, la anandamida, y fíjense que ya de la 2-araquidonilglicerol ya se conocen dos isoformas, como dos conformaciones distintas. Una es la alfa, que es utilizado durante el desarrollo neuronal y para la comunicación sináptica entre neuronas, y la beta para contribuir tanto al desarrollo del cerebro como a la inflamación. Y después está la palmitoyl-etanolamida, que parecería ser que sería el ligando endógeno que está más involucrado con el Alzheimer, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de estudios también que se están haciendo, y que eso es lo que muchas veces en la parte de investigación complejiza un poco. Los receptores, y esto ya lo vimos, medio lo dijimos, CB1 y CB2 actúan a través de una proteína G inhibitoria, ¿sí? Por su activación, y que hace lo que habíamos dicho: inhibe la actividad de la adenosiclasa, cierra los canales de calcio, abre los de potasio y otras cosas que se hacen, y estos receptores están distribuidos en todo el organismo. Fíjense que tenemos el cerebro, pulmones, músculo, cardiovascular, a nivel del sistema digestivo y a nivel de los órganos reproductivos, y también dentro, ¿sí? Los CB2, que los tenemos en vaso, huesos y en la piel, ¿sí? Y mezcla de los dos en el hígado, en el páncreas, en la médula ósea. Y en el cerebro tenemos áreas con mayores presencias de CB1, ¿sí? Que son los ganglios de la base, ¿sí? Después el cerebelo, y con menos cantidad el córtex, la médula espinal, y en el tronco tenemos CB1 y CB2. Y fíjense, nosotros hablamos, para ustedes, hablamos de receptores, de CBD, etcétera, etcétera, y hablamos del CB1 y del CB2. Todo muy lindo, pero fíjense sobre todo los receptores que terminan actuando. No solamente son sobre los CB1 y CB2.
Y para mí, que hago dolor y cuidados paliativos, me encantó esto, que actúa sobre los receptores opioides. Por eso es un potenciador del uso de los opioides. Mis pacientes en cuidados paliativos que consumen aceite de cannabis pueden disminuir la dosis de opioides, porque los potencia, lo que ya sabíamos desde hace mucho tiempo. No es un gran analgésico, lo potencia. Si yo consumo el aceite de cannabis, le pongo un analgésico, la potencia de ese analgésico va a ser mucho mayor. Después, otro dato que es importante, el tema que actúa sobre los receptores de serotonina. Tiene, como siempre, los pros y los contras. El 1A tiene mucho que ver con toda esa parte psicoactiva de la disociación, de la alucinación, qué sé yo, pero los 2A y los T tienen que ver con la sensación de bienestar. Entonces yo a un paciente que está en enfermedad terminal le estoy dando algo que le mejora el ánimo, que le disminuye los opioides, ¿sí? Ya vamos a hablar, le disminuye la cantidad de opioides, entonces se siente mejor. No le estoy curando la enfermedad, que se quede bien claro, pero la está por lo menos pasando mejor, que eso significa cuidados paliativos, ¿sí? Producto del cannabis, ya hablamos del hashish, ¿sí? Las hojas secas y los brotes en flor de la planta se come o se hace una bebida en la India que es el bhang. También las masas resinosas sin inflorescencia se conocen como ganja. Las flores o cogollos se pueden fumar, vaporizar, hacer productos alimenticios, comer o beber, y las cremas. El aceite se extrae del material vegetal usando disolventes orgánicos, etcétera, etcétera. Lo importante es que puede contener hasta 75% del delta 9 THC versus el 5 a 20% que tiene la resina o la hierba. Todos estos estudios son más fáciles de hacer por ahora con el THC, pero todo hace pensar que con el CBD pasa lo mismo. Cuando yo hago la extracción, potencio el efecto del CBD. Sí. Sí. Ahí ya la extracción y después purificás, ya es más allá. Estoy hablando de la purificación del extracto común que se hace, inclusive no tiene un pomo de los que me hablan del dióxido supercrítico, subcrítico, no es lo mío, pero dicen que se puede traer. Ahí está alguien que nos va a explicar, al fin. Bueno, entonces, las vías de administración y la farmacocinética, las vías de administración del cannabis pueden afectar el inicio del efecto, la intensidad del efecto, la duración del efecto psicotrópico y los efectos sobre los sistemas orgánicos y el potencial adictivo que pueden tener. ¿Sí? Para que no se me enojen, la adicción no tiene que ver muchas veces con la sustancia, sino con la personalidad de la persona. ¿Sí? No es adicto aquel que quiere, sino aquel que puede. ¿Quedó claro? Repítalo. Lo repito, no es adicto aquel que quiere, sino aquel que puede. Les cuento otra cosa para que lo vean desde otro punto de vista. Tuvimos un paciente en el Hospital Fernández, 73 años, con una arritmia, consumidor de cocaína, 73 años, consumidor de cocaína. Hacía 30 años que consumía cocaína, pero el tipo no entraba dentro de los parámetros de lo que uno puede decir de la dependencia. Y si vamos a hablar de droga adictiva, la cocaína la es. O sea, es muy poco el que tiene esta conducta. Este hombre solamente consumía los sábados un par de líneas, y lo decía así, yo los sábados un par de líneas, siempre y cuando no tuviera una reunión familiar, no me fuera de vacaciones, para no tener problemas con la justicia.
Dice, a mí me gustaba la sensación de pegarme un par de nariguetazos y el tipo no entraba dentro de los parámetros que uno dice es un dependiente. Ahora, lo que sí me demuestra es que cuando uno consume una droga de este tipo, cada vez que se consume es un riesgo de muerte. Que a mí antes no me haya hecho nada no significa que el día de mañana no me lo vaya a hacer, porque yo hoy no soy el mismo que fui la semana pasada, ni voy a ser el mismo que soy la semana que viene. ¿Quedó claro? Bueno, entonces si yo voy dejando algunas semillitas por ahí, ¿sí? Para que piensen, es cuando el cannabis es fumado, y esto está muy estudiado con el THC, difunde rápidamente al cerebro, provoca una percepción de alta de segundos a minutos, ¿sí? Los niveles sanguíneos máximos se alcanzan a los 30 minutos y luego disminuye rápidamente de 1 a lo sumo de 3 horas, ¿sí? El vaporizado, que puede ser el cogollo o el aceite, tiene exactamente, ¿sí? El mismo nivel del que el fumado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el fumado y el vaporizado? Y ahí se me van a enojar un montón, porque, y no lo digo por la marihuana, cualquier producto vegetal que ustedes quieran fumar, la temperatura de pirrólisis va a generar un montón de sustancias dañinas para nuestra salud. No existe el producto medicinal que sea fumado, porque todos van a generar problemas. Y entre ellos, para hablar de una molécula que tal vez alguno haya oído nombrar, que se llama benzopireno, es la molécula por la cual se prohibió fumar en espacios públicos cerrados, porque el humo que está en el ambiente va a tener ese benzopireno y va a afectar a aquel que no fume, y es una molécula cancerígena. Entonces yo cuando fumo cualquier producto vegetal, y vuelvo a insistir, no estoy hablando solamente de la marihuana, tabaco, chala, si se fuman té de tilo, no sé, lo que sea, cualquier producto vegetal va a producir un montón, más de 100 sustancias cancerígenas, hidrocarburos poliaromáticos, etcétera, etcétera. Pero el más conocido, sin lugar a dudas, es el benzopireno. Entonces, para nosotros medicamentosamente, el fumado no es una medicación. ¿Sí? Bueno, salvando eso, el vaporizado sí. Y tiene una ventaja que ya vamos a ver en el uso. La ingesta tiene un problema, ¿sí? Que no produce efectos hasta pasada, ahí dice 30 minutos, pero en general es pasada la hora, a las 2 horas, ¿sí? La percepción de alta es prolongada y dura de 5 a 8 horas. El problema es que ahí entra la jugada de que el que se come el brownie de cannabis, ¿sí? Se come el brownie, no sabe, y entonces dice, no me pasó nada, a los 15 minutos me como otro brownie. Che, no pasa nada, a los 15 minutos me como otro brownie, y después cuando le pegan todos juntos, vamos mal. A mí me pasó en una fiesta que estaba, yo no entendí nada. Me vinieron a ofrecer brownies antes de empezar a comer el asado. Yo, ¿qué brownie antes del asado? A mí me encanta. Mira, cuando uno se va poniendo viejito le empiezan a gustar más las cosas dulces y me encantan los brownies. Pero antes del asado no, yo todavía soy medio estructurado para esas cosas. Entonces, de repente la que los repartía como a las 2 horas me dice, che, vos que sos toxicólogo, ¿no podés hacer un favor? Sí. ¿Viste la chica que estaba repartiendo los brownies? Sí. ¿Se está sintiendo mal? Que cayó mal, que teníamos... Porque yo no, boludo, eran de marihuana. Ahí caí, ahí me contaron. Dije, bueno, perfecto, qué sé yo, un Valium, listo, alguien tenía Valium, sí, tranquilo, al ratito yo estaba tranquila, dormida, sin ningún tipo de alucinación, pero bueno. El tema es que muchas veces se guarda, y ha pasado en el hospital,
de que ha caído la abuela que se agarró los brownies del nieto. Igual no le pasó nada, estaba bárbara la vieja de... Pero bueno, el primer paciente que tuve, para que ustedes tengan idea, en la guardia de toxicología no teníamos pacientes por consumo de cannabis. En general, los que iban al servicio de toxicología del Fernández eran aquellos que llevaban las madres o los padres de las pestañas, o la esposa que lo llevaba el marido de las pestañas, por el que se fumaba el porro y entraba en lo que se llama el síndrome motivacional, que es eso que dice, no, está todo el día tirado, no, cambió de amigo, no quiere estudiar, no quiere laburar. ¿Sí? No es en todos los que fuman, pero hay un grupo, como decíamos, de las adicciones que esto le pega, tiene ciertas connivencias con su propia psicología, ¿sí? Entonces, cambian esa actitud. Entonces, eso eran los que caían. No teníamos consulta de guardia, teníamos para tratamiento de deshabituación. Hasta que un día me cae un muchacho joven, 21 años, y que viene y me dice, mire, Doc, tengo un problema, yo soy consumidor de mi porrito de cannabis 2-3 veces por semana, qué sé yo, pero hoy me comí un brownie y me pegó re mal, me siento mal, tengo taquicardia, qué sé yo. Bueno, bárbaro, vení, vamos, te empiezo a revisar, ¿verdad? Tenía taquicardia, entonces vía Valium para sedarlo, para calmarlo, tranquilizar. Ahí en ese momento empieza a alucinar, porque yo fui a buscar las cosas con el enfermero, la vía, el Valium para decir. Dice, no, usted me va a mandar con la policía. Le digo, mira, yo con lo que menos buena onda tengo es con la policía. Entonces vos quedate tranquilo que yo con la policía no tengo nada que ver. Ahí se calmó, pasé el Valium, se calmó. La cuestión es que como una hora después llega el padre, que en ese momento tendría más o menos mi edad, 40 y pico de años, pelito largo, colita agarrada, tipo hippie con ojre, y me dice, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Dice, no, estos pendejos que no se saben fumar un porro. Y yo que tengo algo todavía de cosas, yo todavía prefiero a los jóvenes, digo, no se lo fumó, se lo comió. ¿Cómo que se come? ¿Cómo? A ver, cuénteme, doctor. No, que le cuente su hijo. Porque ese tema, yo con eso no tengo nada que ver. Pero bueno, la ventaja que tiene cuando se ingiere, ¿sí?, es que en el caso del delta 9-THC se va a convertir, ¿sí?, al pasar por el hígado en un metabolito equipotente que tiene la misma potencia y mayor vida media que el THC en nuestro organismo, que es el 11-hidroxi-THC. Pasa lo mismo con el CBD, con el 7-hidroxi-CBD. Se genera un metabolito, inclusive con un poco más de potencia y que persiste más tiempo. Entonces es lo que se hace en Canadá, al paciente se le da el aceite de base y se le da rescate vaporizado. El vaporizado rápidamente, el paciente tiene mucho dolor o tiene mucha sensación de náusea o vómito, vaporiza, 3-4 inhalaciones, en minutos se le pasa y después sigue haciendo el efecto del aceite. Es lo mismo que hago con la morfina, con los opioides. Los pacientes tienen reglado la morfina, 40 gotas cada 6 horas. Ahora, 2 horas después tiene un dolor, se toma 20 gotas. Rescate, ¿sí? Entonces, el vaporizado, efecto rápido, poco tiempo, ¿sí?, se usa como rescate del otro. Bueno, los efectos estos ya hablamos, de ingestión de cantidades excesivas, y el tema es también que han aparecido chicos que se comieron los brownies de los hermanos, etcétera, etcétera, y han generado problemas. Lo que sí hay que tener en cuenta que cuando uno da cualquiera de estas cosas, también le tiene que decir al paciente que no está en condiciones de manejar. Nadie debería manejar bajo el efecto de una sustancia que tenga alguna psicoactividad. Bueno, de esto hablábamos, ¿sí?
acá está el 7-hidroxi-CBD, se metabolizan en el hígado, ¿sí? Por hidroxilación y carboxilación, y se acumulan en el tejido adiposo de liberación lenta e irregular. Ahí viene la gran pregunta: che, tío, tengo un examen laboral y me van a pedir, y el otro día me fumé un porrito y va a salir en el examen de... Sí, va a salir, porque se acumula en orina, en la sustancia grasa, si tarda un tiempo, ¿sí? En eliminarse. El consumidor crónico más tiempo tarda en eliminarse. Entonces, muchas veces puede dar positivo en los análisis, ¿sí? Tiene elevada solubilidad en lípidos, tiene circulación enterohepática, o sea, que se elimina por el hígado, se vuelve a reabsorber, se elimina por el hígado y siempre una partecita se vuelve a reabsorber. También tiene reabsorción renal, la mayoría se elimina por heces y un 18 a 23% por la orina. El THC, como principio activo, va a producir algunas alteraciones del sistema cardiovascular, por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque puede producir taquicardia, que es lo que le pasaba a este muchacho, hipertensión arterial sistólica en posición supina, hipotensión ortostática. Cuando uno está acostado y se levanta rápido, hipotensión. Opresión con hipertensión arterial, entonces tenemos una restricción en poder darle a un paciente que tiene hipertensión arterial, darle compuestos con THC, porque le puedo aumentar la hipertensión que tiene. A nivel respiratorio, y esto es en general por el consumo fumado, ¿sí? Congestión nasal, sensaciones pulsantes, urentes en boca y ismo de las fauces, tos seca y broncodilatación. Por esto muchas veces dicen que es bueno para los problemas pulmonares, qué sé yo. No, no es bueno, porque esta broncodilatación después es peor, genera más broncorrea, más problemas. No he visto que sea bueno para trastornos respiratorios. A nivel sistema nervioso central, y es lo que se busca del THC, lo que produce es como una pequeña cuestión alcohólica al principio, desinhibición, risa espontánea, sensación de relajación, ensueño, cuando es mucha la cantidad. Y fumado es raro. Las alucinaciones sí son mucho más comunes por la alta concentración que tienen los aceites cuando se ingiere o se ingieren con una cuestión muy grasa como los brownies. Se absorbe mucha mayor cantidad de principio activo y tiene mucho poder alucinatorio. Y una de las cosas que yo siempre digo que tiene el cannabis, que tiene ese aumento de la percepción del tiempo, y el cannabis y el rock van muy de la mano, porque salvo el gran recital del Flaco Spinetta, que duró 4 horas y media, duran 1 hora y media y uno siempre se queda con ganas. Entonces siempre el porro está presente, así ese recital en vez de durar 1 hora y media parece que dura 3. Entonces usted está en un recital de rock y lo que se huele en el aire siempre es un porrito. Entonces, pero bueno, tiene que ver con esa sensación, sí, aumento de la percepción de los estímulos externos, y rápidamente uno se da cuenta por la inyección conjuntival que tienen, por la miosis que puede producir. El cannabidiol carece de las propiedades intoxicantes del delta 9 THC, por esa razón se ha considerado tradicionalmente como no psicoactivo. Pero es no psicoactivo en esas sensaciones alucinatorias, actúa a nivel del sistema nervioso central, entonces es un psicoactivo, ¿sí? Si yo a un chico que tiene epilepsia le doy CBD y le está frenando toda la gran psicoactividad, estoy teniendo psicoactividad, la estoy disminuyendo gracias a la psicoactividad del CBD. ¿Se entiende? Cuando dicen no psicoactivo, en realidad todo eso se está hablando porque no tiene esa cuestión alucinatoria sobre los receptores serotoninérgicos, etcétera, etcétera. Tiene baja afinidad por los receptores CB1 y CB2, inclusive los modulan negativamente. En realidad se mete el CBD en el receptor CB1, entonces hace que ese THC que quiere actuar con problemas, con más psicoactividad, lo inhiba. Por eso, muchas veces ustedes, cuando escuchan que en la parte médica se habla
mucho del CBD es porque tiene esto, inclusive va a inhibir los efectos adversos que puede tener el THC. Por eso yo no aconsejo a nadie a tener aceites de más THC que CBD. Inclusive yo con mis pacientes hasta he desistido de las formulaciones CBD THC 1 a 1. Yo siempre uso mayor porcentaje de CBD que THC, me ha dado mejores resultados médicamente hablando, ¿sí? Además el CBD puede interferir en la desactivación de la anandamida, etcétera, etcétera. Vamos a apurar porque si no, no terminamos para tarde. Tiene un agonista conocido de los receptores 5T1A, que eso hace que el paciente tenga un mejor bienestar. Trabaja sobre la adenosina con un buen papel terapéutico en el dolor y la inflamación. Es un muy buen miorrelajante el CBD, cosa que el THC no lo es, ¿sí? Y tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, por los cuales habla de sus posibles acciones neuroprotectoras. Bueno, esto era para recalcar que el CBD no es psicoactivo, es mentira, ¿sí? Es activo, es psicoactivo, pero no tiene esos efectos alucinatorios, etc. En 2005 era difícil de encontrar en las variedades medicinales de Estados Unidos CBD. Esos fueron los laboratorios europeos de Holanda, ¿sí? El Orpharm y el GW Farmacéutica, que son los que empiezan a reconocer el valor terapéutico del CBD y empiezan a regredir toda esa situación para volver a lograr las plantas más estilo cáñamo, antiguo cáñamo de la India, con mayor cantidad de CBD. No sé si los aburro mucho, pero bueno, fíjense, esta es la clasificación de drogas de abuso de Goodman y Hillman que nosotros usamos hace muchos años, etcétera, etcétera, para hablar. Y entonces tenemos depresores, psicoestimulantes, psicodélicos, etcétera. Y los cannabinoides tenían, porque esta es anterior a todo esto, tenían un aspecto especial. ¿Por qué? Porque tenían acciones depresoras, psicoestimulantes y también psicodélicas. Entonces tenían un lugar. ¿Pero por qué? Porque es un neuromodulador. Entonces actúa sobre diferentes lados y ustedes ya vieron todos los receptores en los que actúa. Entonces no es tan fácil de seguir. Y ahora vamos a hablar de la farmacología, cómo viene todo esto. Y el cannabis, ¿sí? Nunca, los medicamentos cannabinoides nunca son el medicamento de primera elección. No es el primer medicamento que yo pienso en una epilepsia, en esto, en lo otro, bla, bla, bla. Por más que yo sepa que es bueno, pero no es el de primera elección. Vuelvo a insistir, recuerden que los cannabinoides son moduladores, entonces me van a potenciar en realidad el efecto de los otros medicamentos. El primero que apareció fue el dronabinol, aprobado, que es un THC sintético, que fue aprobado por la FDA, ¿sí? Hace más años, y después salió el Sindro, que también es dronabinol, pero líquido, que recién fue aprobado en el 2016. Bueno, bárbaro, agarramos 3 pacientes de esos que no andaban y que le dábamos esto y que le hacíamos acupuntura y que el kinesiólogo y que la psicóloga y qué sé yo, y que no andaban, y dijimos, vamos a probar con estos 3 pacientes ese examen. Empezamos, como decía ahí, las cápsulas, ¿sí? De 1 miligramo, 3 veces, primero a la noche, después a día y noche. La cuestión es que a las 2 semanas ninguno de los 3 pacientes quiso seguir con el tratamiento. Ninguno tuvo mejorías en sus dolores y todos se quejaban de que tenían sensaciones raras, de que tenían sueños extraños, que no podían dormir, etcétera, etcétera, y todo lo asociamos a que dejaron la medicación y se les fue todo ese problema. Era el THC sintético. Entonces, nosotros dijimos al final, le generamos más problema porque la base de la medicina, la número 1, es no dañar, ¿eh? No se crean que es curar. Eso de curar es una cosa muy rara en la medicina.
primero no dañar. Lo ideal sería prevenir y después tratar de curar. Pero primero no dañar, y nosotros así estábamos haciendo algo que no vimos ningún efecto, ¿sí? Después apareció el Sativex. El Sativex ya tiene una cosa que es interesante. Es un extracto etanólico, ¿sí? Es un extracto etanólico y tiene proporciones 1 a 1 de THC-CBD. Entonces no es THC solo, también tiene CBD. Se da oromucoso, se administra como un spray, ¿sí? Y fue aprobado en Estados Unidos, no, en Europa se usa, está indicado para el alivio sintomático de las contracturas de la esclerosis múltiple, en el tratamiento analgésico en pacientes de cáncer, ¿sí? Y se usa en varios países de Europa y en Canadá. En respuesta a todas las presiones de las madres por los chicos con el tema de las epilepsias refractarias, Estados Unidos permite el trabajo de investigación con un aceite, con un concentrado, ¿sí? Un aceite, ¿sí? Una extracción de aceite de planta del 98% de CBD, que es el Epidiolex. Esto fue aprobado hace poquito, más de un año, que es el Epidiolex. Y esto fue aprobado justamente para los tratamientos anticonvulsivos, solamente, igual que acá en la Argentina, para los síndromes de Dravet-Lennox-Gastaut, que son las epilepsias refractarias. Yo conozco algunos que no tienen eso y tienen epilepsias refractarias también y no se lo dan porque no tienen esa tipificación. Bueno, esto es porque en mayo del 17 de mayo de 2018 salió este artículo en el New England Journal of Medicine, maravilloso, genial, entonces es una maravilla, ¿sí? 225 pacientes de 2 a 55 años, 3 grupos, ¿sí? Uno que tomaba 20 miligramos kilo día, reducción media de las convulsiones del 42%, un grupo B con dosis de 10 miligramos, 37%, ¿sí? Y un grupo C, placebo, reducción del 17%. De placebo también hubo, o sea, el acto médico, para aquel que no lo quiera comprender, tiene un efecto placebo. Y muchas veces el mejor efecto placebo es saludar al paciente, darle la mano, escucharlo un ratito, ¿sí? Y esa es la mejor medicación que puede tener, ¿sí? Después hablamos del medicamento y todo eso. La mayoría de los hijos vienen a contarles que se pelearon con el hijo, que esto, que lo otro, que papá, y uno los escucha, no puede hacer nada. Ya se le va a pasar, ya se van a arreglar y ya está. Pero uno lo escuchó y quería hablar con alguien, y el médico tiene que poner la oreja. Para eso estamos, no somos psicólogos, pero la empatía con el paciente es fundamental. Bueno, y la dosis de 20 miligramos fue ligeramente más efectiva, pero hubo 6 que tuvieron que abandonar el tratamiento por los efectos adversos, cansancio, diarrea, alteraciones hepáticas, boca seca, etcétera, etcétera. Entonces se decidió usar la dosis de 10 miligramos porque no era mucho, ¿sí? Pero fíjense que en el año 1980 un tal Rafael Mechoulán proveía del aceite de CBD a un grupo de la Universidad de San Paulo, ¿sí? Entre ellos al doctor Carlini, con el cual tuve el gusto, el placer, el honor de poder conversar en un congreso el año pasado en Río de Janeiro. En 1980 hicieron un estudio, ¿sí? Donde agarraron pacientes epilépticos refractarios al tratamiento, que tomaban su medicación, hicieron un estudio de fase 1 primero en pacientes sanos. Eso es, por eso se complica muchas veces lo que ustedes creen que es una investigación, porque primero uno tiene que ver qué le pasa a un paciente que está sano, que no le produzca más problemas, ¿sí? Entonces, a esos pacientes se le dio el aceite a 16 voluntarios, doble ciego, se le hicieron todos los estudios, qué sé yo. A uno se le dio placebo, al otro se le dio cannabidiol, no les pasó nada, se los estudió mucho y muy bien. Entonces dijeron, bueno, sí, vamos a probarlo
en los pacientes, en 15 pacientes con epilepsia refractaria a su medicación. Ningún paciente de este estudio dejó de tomar su medicación antiepiléptica, que quede bien claro. Ningún paciente dejó de tomar su medicación antiepiléptica. Entonces, a esto se les dio durante 4 meses y medio, se los dividió también en 2 grupos, a unos se les daba la medicación y a otros el CBD, ¿sí? De los placebos eran 7, un paciente mejoró claramente con el efecto placebo. Pero de los 8 pacientes que tomaban de 200 a 300 miligramos diarios de CBD, 4 permanecieron casi libres de crisis convulsivas, 3 demostraron una mejoría parcial y solamente en uno fue ineficaz. Lo que tuvo de bueno este estudio, porque algunos me dicen no, porque tiene ciertos problemas, porque era muy chiquito, pero el tipo lo único que dijeron es: se discute el uso potencial de CBD como un fármaco antiepiléptico y su posible efecto potenciador sobre otros fármacos epilépticos. Era la patada inicial para que se estudiara sobre el CBD. Pero ¿qué pasa? A la industria le conviene hacer el sintético. Igual no se preocupen, en el año 2001 el gobierno de Estados Unidos patentó todos los principios activos de la planta de marihuana. Después apareció el Rimonabant. No me digan que no lo escucharon nombrar, principalmente las chicas que pueden estar un poquito excedidas de peso. Ay, doctor, ¿por qué no me consigue no me da Rimonabant para bajar de peso? Era una maravilla. No saben. El Rimonabant en realidad es un antagonista selectivo de los receptores CB1. Se fijaba en el CB1, se acumulaba la anandamida, ¿sí? Y eso terminó generando trastornos importantes y en los pacientes empezaron a aparecer graves riesgos de pensamientos suicidas. Entonces se vio que tenía el efecto este adverso, se tuvo que sacar del mercado. Se vio cuando se llevó a gran escala. Después hubo otro intento en Francia, en un centro de investigaciones de un inhibidor de esa hidrolasa de ácidos grasos que degradaba la anandamida. ¿Se acuerdan? Que les dije que tenía que haber enzimas que la degradan, qué sé yo. Son cosas válidas, ¿sí? La sertralina trabaja así, inhibiendo a la enzima que degrada la serotonina como antidepresivo, ¿sí? Entonces, es potencialmente una cosa válida para pensar, para producir un medicamento esto, ¿sí? Tenemos muchos que actuar así. Entonces intentaron esto y entraron en la fase 1, 8 pacientes sanos, todo. Después de una semana de tomar la medicación, un paciente presenta visión borrosa antes de ir a dormir y al siguiente día no se siente bien, es internado. Ese mismo día a la tarde entra en muerte cerebral. Ese mismo día que lo internan, a los otros les suspenden la medicación. Otros 5 son internados en estado grave, pero zafan porque habían parado antes, justo paran antes la medicación. Esto es lo que tiene un ensayo de investigación, ¿sí? Y estos generalmente son pacientes sanos y jóvenes, ¿sí? Con los cuales se actúa en fase 1. Después apareció el aceite del pepe, que era casi la panacea, que curaba todo, que venía todo bárbaro, que era genial, que no teníamos nada, etcétera, etcétera. Y después, por suerte y gracias a Dios, en algunos lados nos empezaron a medir los aceites, entonces uno tiene idea de lo que tiene cada aceite y de qué me sirve, para qué sirve, etcétera, etcétera. Este es de la Universidad Nacional de La Plata, después salió la Universidad Nacional de Rosario, también midiéndolo, y después salió la UBA hace menos de un mes y medio, en mayo lo empezó a medir la Facultad de Farmacia y Bioquímica, la toxicología. La ventaja que tiene el de la UBA es que cuesta la mitad que el de La Plata. Si el de La Plata creo que cuesta 2.300 pesos el análisis,
en mayo todo esto, porque vieron que uno no sabe. Está todo bárbaro, pero uno no sabe. Entonces, en la uva, cuando acá salía 2.300, la uva salía 1.080 pesos. ¿Sí? Y eso, yo sé que para nosotros es muy válido para cuando yo le doy a un paciente saber qué aceite le estoy dando. ¿Sí? ¿Qué efectos terapéuticos tienen? Existen pruebas concluyentes y sustanciales de que el cannabis, esto es de ese informe de la National Science Foundation, ¿sí? Los cannabinoides son eficaces para el tratamiento del dolor crónico en adultos como antieméticos en el tratamiento de las náuseas, vómitos inducidos por la quimioterapia, para mejorar los síntomas de la espasticidad en esclerosis múltiple reportados por el paciente. Existen pruebas moderadas de que son eficaces para mejorar los resultados del sueño a corto plazo en individuos con trastornos del sueño asociados a síndrome de apnea obstructiva del sueño, fibromialgia, dolor crónico y esclerosis múltiple. Si ustedes van a usar un aceite de cannabis para esto, le digo, a ver, loco, tómense una tintura madre pasionaria al 70%, tiro al 30%, le va a salir mucho más barato y les va a generar el mismo efecto. ¿Sí? Vuelvo a insistir, que sirva no significa que sea la primera opción que tengo. Yo a mis pacientes, yo hago mucho de fitoterapia, por eso también me da bronca que no me dejen. Yo sería feliz, como digo, con 1 litro de aceite de CBD, 1 litro de aceite de THC y se lo manejo 3-1, 3-0, 3-2 a mis pacientes, sería feliz. Si me hiciera un bioquímico, mejor todavía, pero yo todavía por esa época de investigador sé hacer todas esas cosas, pero si lo hace otro que sabe más, mejor. Pero me encantaría. Pero vuelvo a insistir, yo con eso soluciono más problemas y además mucho más barato que el aceite de CBD, que el aceite de cannabis. Existen pruebas limitadas, fíjense que siempre se habla, pero existen pruebas limitadas del aumento del apetito en pacientes con SIDA, ¿sí? En la espasticidad por esclerosis múltiple, en la mejora de los síndromes de Tourette, ¿sí? En la mejora de los síntomas de ansiedad evaluados mediante prueba de habla en público en personas con trastorno de ansiedad social. Se imaginan que yo no tomé nada para poder hablar en público, ¿no? Mejora los síntomas del trastorno de estrés postraumático, la nabilona, que tiene un solo ensayo de calidad aceptable. Y estos está medio desactualizado, muy flacoso estuve para hacer las estadísticas, reorganizar mis pacientes, pero yo tenía hasta mayo 45 pacientes, he tenido, porque algunos ya fallecieron, pacientes con uso de cannabis medicinal. Yo no puedo recetar cannabis medicinal. No soy neurólogo. Solamente los neurólogos para las epilepsias refractarias. Pero yo soy médico. Entonces, si viene el paciente y me dice, yo estoy usando este aceite de cannabis y lo va a usar, yo tengo que ver que no se dañe. Esa es mi función como médico. ¿Sí? Lamentablemente no se entiende que es una decisión del paciente. ¿Sí? Entonces yo como médico tengo que ayudarlo a que no se dañe. El problema es que muchas veces vienen, no saben qué aceite es. Entonces yo muchas veces los voy guiando de a poquito, pero así le digo, pero mirá, controlate más la presión, controlate esto, fíjate cómo te sentís de ánimo, etcétera, etcétera, pero ya vamos a entrar. Pero fíjense que la mayoría son por dolor. Bueno, hay una beta porque yo trabajo en dolor y cuidados paliativos, entonces fíjense que la gran mayoría son dolor y cáncer, ¿sí? Tengo pacientes que me han venido a consultar por Alzheimer, por Parkinson, por esclerosis lateral amiotrófica, autismo, que yo con los chicos, ¿saben el cagazo? Lo que pasa es que son hijos de médicos, entonces yo los guío a los médicos que le dan a sus hijos.
glaucoma y ACV. Cáncer. Y ahora les voy a hablar mis experiencias. Mi primer paciente fue Pedro, sommelier, 40 años, cáncer de pulmón terminal, 3 hijos. Viene a mi consultorio y me dice: Doc, estoy tomando este aceite de cannabis. Y bueno, tengo un problema. El primer aceite, yo tenía un primer aceite, anduvo muy bien, con el cual pude bajar la dosis de opioides a la mitad, con lo cual, en vez de estar obnubilado las 8 horas que cada vez tenía que tomar la morfina, pasé a estar obnubilado en el pico más o menos a la hora y media, una media hora, 40 minutos, y el resto del tiempo estaba más lúcido para estar con mis hijos. Pues yo sé que me muero y quiero estar con mis hijos. Este segundo frasco que me vendieron, el mismo que me vendió el primero, le puedo garantizar, porque soy sommelier, ahí me enteré que era sommelier, que es aceite de oliva y de mala calidad. O sea, nosotros yo estoy muy de acuerdo y me encanta todo eso, pero que hay mucho chanta. Y que es un gran negocio, ¿sí? Porque si yo vendo, no sé, el precio de hoy en día, 2,5 lucas el frasquito de 10 mililitros, 20 mililitros, no tengo ni idea. Vendo 20 mililitros de aceite de oliva a 2.000 pesos y además aceite de oliva de mala calidad, porque es un gran negocio. Y es lamentable porque justamente eso es lo que uno tiene que luchar, ¿sí? Ojo que no estoy hablando de los cultivadores serios, solidarios, etc. Inclusive como lo dicen ahí, el que lo vende, pero el que lo vende seriamente, ¿sí? Imagínense que el tipo tiene la farmacia que hace los productos fitoterapéuticos míos. Ha llegado un momento que cuando le pedía la tintura de pasionaria y de tilo para mis pacientes, me dicen: no, espérenme la semana que viene porque me quedé sin pasionaria, y como es importada, la pasionaria viene de otro lado. El tipo tiene la honestidad de decir: no, espere porque no lo tengo. Entonces, es otra cosa. Él no me da aceite de cannabis, pero bueno. El segundo paciente, y tal vez el que más me duele, es Fernando. Y que es, como ustedes dicen, que uno como profesional puede aprender de los cultivadores canábicos, qué sé yo. Fernando, 32 años, médico, lo conocí cuando tenía 29 años, cae al equipo de dolor por un esguince del tobillo que no se le curaba. Nunca. Nosotros hacemos dolor crónico, no hacemos esguince. Tipo de 29 años con un esguince del tobillo y no andaba. Lo mandamos a reevaluar, 6 meses después aparece con bastones canadienses, tenía esclerosis lateral amiotrófica. Volvió al equipo de dolor porque él decía que la acupuntura le hacía maravillosamente bien, en muchos sentidos, y solamente les digo que la acupuntura también tiene mucho de neuromodulador. Y también se está hablando que muchos de los efectos de la acupuntura tienen que ver con los receptores CB1 y CB2 también. Ahora se están estudiando eso también. Pero bueno, la cuestión es que con Fernando ya teníamos, además había sido alumno en la cátedra, hablaba maravilla de la cátedra. Por supuesto que no fue alumno mío, si no, no hablaría maravilla. Entonces, andaba, qué sé yo, venía y hacía un esfuerzo terrible hasta que no pudo venir más porque no tenía fuerza, no tenía nada. Fue uno de los pocos pacientes que admití ir a verlo a la casa, porque el equipo de dolor y cuidados paliativos hace cuidados domiciliarios. El único que no puede por cuestiones de tiempo soy yo. Pero Fernando podía hacer un hueco al mediodía, los miércoles en el consultorio, me iba, lo veía, qué sé yo, y él era fumador de sus porritos, ¿sí? Desde antes, desde mucho antes. Entonces,
cuando lo iba a ver, le hacía acupuntura, qué sé yo, él tenía las plantas inclusive en la casa, tenía ahí siempre 2, 3 plantas y una vez tenía un montón en el balcón y le digo, Fernando, ¿van a pasar? Va a pasar la policía por acá, te va a meter, porque tenía un balconcito ahí en San Telmo, porque era una selva de cannabis. Le digo, Fernando, te van a meter en cannabis. Pobre, ya no se podía mover, decir, con los quilombos que van a tener para moverme a mí, ¿vos te crees que me van a llevar preso? Ni en pedo. Bueno, entonces el tema con Fernando yo aprendí mucho. Fernando me decía, no, yo tengo estas 2 variedades, esta me relaja, esta no sé qué, esta loca, esta otra me lleva más allá, qué sé yo. Entonces él me hablaba, qué sé yo, y yo muchas veces le decía, pero Fernando, vos no tenés que fumar, trata de hacerte el aceite, conseguirte el aceite, etcétera, etcétera. No, porque se yo. Y entonces de repente lo sacudía y le decía, a ver Fernando, basta, no quiero hablar más con Fernando, quiero hablar con el doctor Fernando. Entonces baje y póngase, olvídese de Fernando fumador de porrito y póngase en médico. Hablemos como médico. Entonces hasta que un día, tarde, pero me hizo caso, consiguió el aceite, la empezó a pasar mejor, pero ya la enfermedad era devastadora. Les puedo garantizar que para mí hasta es doloroso hablar, era piel y hueso ya, no tenía nada. Lamentablemente falleció, etcétera, etcétera, pero él me reconoció, Sergio, la verdad que el aceite me hizo mucho mejor, fui un pelotudo no haberte hecho caso, qué sé yo. Y cuando fui al congreso del primer congreso de cannabis en la Argentina, en la Universidad Nacional de La Plata, él todavía estaba vivo, charlábamos sobre el tema, y yo fui y le conté todo, le llevé todos los papers, qué sé yo, estaba feliz y contento que hablábamos de esas cosas. Lidia, una paciente, 21, en realidad la conocí a los 19 años, por cefalea rara, qué sé yo, una pequeña rectificación, le pedimos una resonancia de cuello cervical, cerebro, bruto tumor cerebral. 19 años. Bueno, por suerte y gracias a Dios y a los médicos, vamos a ser sinceros, porque uno dice gracias a Dios, pero los médicos tuvieron su incidencia, gran resección, le sacaron el tumor, la chica tuvo barro, qué sé yo, al año un ACV, porque dentro de todo eso tenía malformaciones vasculares. Al año de ese ACV me viene a ver a mí y me dice, Sergio, yo sé que vos sabés, quiero tomar este aceite de cannabis. Bárbaro, vamos a ver qué aceite de cannabis es. Ah, no sé. Bueno, pregúntale, que eso es una cosa que siempre digo, pregúntale al que te lo vende si sabe por lo menos de qué semilla. Porque si sabe de qué semilla, nos ponemos los bancos de semilla a ver si encontramos y podemos sacar más o menos qué porcentaje tiene de cada cosa. Bueno, ahí le manda mensajito, por suerte el tipo regamba, le dice no, es de tal semilla. Nos ponemos a buscar y era una semilla que tenía 20% de THC, nada de CBD. Había tenido una ACV, tenía malformaciones vasculares. Si ella tomaba ese aceite, tenía un pico hipertensivo y se jugaba la vida cada vez que se tomaba ese aceite. Entonces yo agarré y le dije, mirá, punto, esto no. Hablar y te tenés que conseguir un aceite solo de CBD si querés. Si vos te conseguís un aceite solo de CBD, bárbaro, porque no te va a aumentar la presión, te va a generar la biorelajación, qué sé yo, etcétera, etcétera. Bárbaro. Habló con el tipo le dijo, no, mándame de vuelta el aceite, bueno, no lo habíamos tocado, mándame de vuelta el aceite, yo consigo con un amigo que tiene uno de CBD, le consigo el de CBD. Bárbaro. A las 2-3 semanas me llama y me dice, Sergio, estoy bárbara, solamente como empecé, y habíamos empezado con 2 gotitas de CBD a la noche, que era el momento que más le molestaba. Lo tomé durante una semana. Ahora solamente tomo una gota cuando me siento un poco
asistencia para dormir, para relajarme, y estoy bárbara. ¿Sí? Hace 15 días volví a hablar con ella, le digo, ¿cómo andás? Perfecta. Tengo el aceite ahí por si me siento así, qué sé yo, lo uso como medio relajante, pero tomo así una gotita cada tanto. Bárbaro, pero si esa chica hubiese tomado ese aceite, yo no sé si estaba hoy ahí contándome que andaba bárbaro. Potencia los otros depresores y potencia el alcohol. Paula, una que tiene el problema de ser la hija de un amigo, también un cáncer cerebral, todo mal, sé yo, empieza a tomar un aceite, CBD, THC, 3-1, 3-2. 3-2, bárbaro, anda muy bien, se le fueron todos los dolores de cabeza, andaba bárbaro, qué sé yo, etcétera, etcétera. Día del cumpleaños de la hermana, me invitan, vamos, qué sé yo, se sienta al lado mío, estábamos ¿no? un poquito así de vino. Un pedo se agarró, tenía una mamúa y decía, Sergio, me muero de vergüenza, Pepe, y estaba re divertida, pero está buenísimo, qué sé yo. Y digo, yo te dije, pero no sabíamos cuánto. Eduardo es un médico que vino con un aceite THC, CBD 1-1, dolor crónico lumbar, 2 veces operado, todo mal, pobre tipo. Dice, Sergio, tengo unos dolores, qué sé yo, ya la pregabalina, tomo pregabalina, soy ultra sensible, tomo 25, quedo boleado, como más no poder, qué sé yo, quiero tomar el aceite. Bueno, vamos a probar, empezar con 2 gotitas a la noche, yo siempre empiezo así, 2 gotitas a la noche, 2-3 días, después se agrega una a la mañana. A los 3-4 días, cuando agrega la de la mañana, me dice, Sergio, estaba parado en la puerta del laburo, no sabía dónde mierda estaba. Pasó uno que creo que conocía, me llevó para adentro, lo seguí, me sentaron en el escritorio, hablé con el otro médico y me dice, no, vos estás teniendo un mal viaje por el THC. Y fue así, la susceptibilidad de cada uno, es la de cada uno. Y vuelvo a insistir, es un modulador. De repente él tenía una concentración demasiado grande y ya la gota era demasiado para él. ¿Sí? Y además vuelvo a insistir, a través de él y de otra paciente, yo ya esas concentraciones 1-1 me pican más. Yo soy más de la concentración 3-1, porque el THC tiene buena incidencia sobre algunas cosas en dolor, entonces es importante, pero siempre tiene que tener más CBD para contrarrestar sus efectos. Lita es la tía de mi señora, es una santiagueña divina, bárbara, qué sé yo, dolores artrósicos, tiene casi 90 años, le duele todo, pobre, re buena, se consiguió el aceite de cannabis. Las gotas sublinguales le afectaron la mucosa, le irritaron mucho la mucosa, entonces no las quiso tomar mal, la traté de convencer de que se tomen las gotas directamente, que lo ideal es lo sublingual, porque primero salta el primer paso, pero después sigue, pero bueno, no quiso porque le afectó mucho la mucosa. Bueno, la ingesta de varios brownies ya hablamos, y una cosa que tal vez no tenga mucho que ver, pero sí tiene que ver con la toxicología del THC. El THC también siempre se habló, que se recuerda que tiene receptores a nivel de los aparatos reproductores. Entonces en las mujeres genera ciclos anovulatorios, o sea que no producen óvulos, y en los hombres hipo y azoospermia. Entonces a mí vienen mujeres y por diferentes motivos, dolores, qué sé yo, en el verano, cuando se acerca el verano se les da por adelgazar, que la acupuntura no adelgaza, pero ayuda a hacer un régimen para adelgazar, que es otra cosa, pero me viene a ver. Entonces, en un momento, alguna me dijo, Sergio, mira, ya que estamos, ¿no? Yo ya hice un montón de tratamientos, estoy buscando quedar embarazada,
¿No tenés una agujita para eso? Digo, mirá, no es mi especialidad dentro de la acupuntura, pero yo sé que hay, me pongo a buscar y te digo, la próxima sesión que nos veamos, te pongo las agujitas para el embarazo. Ahí, tratando a esta o a otra, se me cruzaron 2 de las 3 neuronas que tengo, porque no se vayan a creer que tengo un montón como todo el mundo. Yo tengo 2 o 3, cada tanto en ese mar que hay en mi cerebro se encuentran, a veces un chispazo me sale una idea. Entonces agarro y le digo, discúlpame, ¿consumen cannabis porrito ustedes? Sí, con mi marido 2 o 3 veces por semana y los fines de semana siempre porrito para fiesta, qué sé yo, qué bárbaro. Mira, vamos a hacer una cosa, yo te pongo la agujita para el embarazo, pero te recomiendo que no consuman cannabis por lo menos por 4 meses, ni vos ni tu marido, porque pasa esto y lo otro. Bueno, de 10 mujeres que me pidieron que le ponga las agujitas, qué sé yo, y algunas sí fumaban porro, otras no, 3 mujeres quedaron embarazadas. Yo no lo puedo decir si fue justamente porque dejaron el porro o fueron las agujitas, pero quedaron embarazadas. Y esta me decía, la reputa que los parió los médicos, yo era médico, gasté fortunas en tratamiento para quedar embarazada, ningún médico me dijo que no fume porro. Y ahí la culpa es mía, porque yo soy docente de la Universidad de Buenos Aires. Yo doy clase de eso. Yo doy de los efectos tóxicos, y yo lo digo, pero quiere decir que no lo estoy diciendo bien. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que pensar que también puede producir esto. Hay una tabla, ¿sí?, de cannabinoides, efectos en el cuerpo, y ustedes fíjense que el CBD, salvo en el anoréctico y en el antimicótico, ¿sí?, pero si no, el CBD está en todas, ¿sí? No pensar en el CBD en cualquier tipo de tratamiento. Fíjense todas las enfermedades que están en estudio en este momento con los diferentes tipos de CBD, THC, etcétera, etcétera. Y ya que estamos una palabra en autismo, que yo no trato autismo, pero les puedo garantizar que hace poco una compañera del secundario de mi señora, que bueno, yo le generé el contacto, qué sé yo, le empezaron a dar al nieto 5 años aceite. Por primera vez en 5 años el chico que no hablaba empezó a hablar y le dijo abuela. Ya está. Bueno, pero volviendo al autismo, y no tiene nada que ver con cannabis, pero ustedes están en Córdoba, ¿sí? Más vale prevenir que curar, que hablábamos de la medicina. Y hubo un presidente de un país medio bananero y un gobernador de una provincia que está Entre Ríos, ¿sí?, también bananera, que hablaron de que se podía fumigar con el glifosato a 100 metros de las escuelas, ¿sí? Justo esa semana salió una retrospectiva de California que estudiaron las poblaciones de un montón de ciudades fumigadas hasta 2000 metros. Y tuvieron no solamente con glifosato, sino que también con algún órgano clorado, que ahora creo que el pirifo, no me acuerdo cuál es. No, ese es un órgano fosforado. Con un órgano clorado, inclusive con una de los nuevos, pero bueno, de los piretroides, y que han tenido aumento en los casos de autismo, hasta 2000 metros de fumigación, ¿sí? Aumento de los casos de autismo. Ratones, esta es la que más me gusta a mí, y que ahí ahora se me van a enojar varios. Esta fue la gran panacea en el 2016, justo en el 2017, cuando fue el congreso de la Universidad de La Plata. Esto es de junio del 17, creo que el congreso fue a fines de junio, principios de julio, y entonces estaban todos maravillosamente, hicieron un estudio
con ratones. Es así el estudio. Agarraron una población de ratones y eso es lo que tiene bueno que uno haya estudiado biología. Le encantan los ratones, las pruebas con ratones y todo eso antes de llegar al ser humano. Entonces, me pareció genial. Agarraron ratones de 2 meses de edad considerados jóvenes, ratones de 1 año de edad considerados adultos y ratones de 18 meses considerados ancianos. Les hicieron resolver laberintos, perfecto. Entonces les tomaron el tiempo, les dieron THC durante 2 semanas y los volvieron a hacer tomarle el tiempo en los laberintos. Bárbaro, maravilloso. Resulta que la gran maravilla, todo el mundo fascinado, los ratones viejos habían resuelto los acertijos en menor tiempo que antes de consumir THC. Pero los ratones, nadie se percató que los ratones jóvenes tardaron más. ¿Sí? Pero claro, era para ¡oh, qué bárbaro! Es un neuromodulador, chicos. Perdón que digo chicos, a algunos lo ofendo, pero es la costumbre de los alumnos, ¿vio? Es un neuromodulador. El cerebro de un adolescente, de un niño, ¿sí?, se está formando, está haciendo conexiones neurológicas todo el tiempo y cerrando conexiones neurológicas que se da cuenta que no le sirven porque el organismo no gana pólvora en chimango, pero todo su cerebro está ultra potenciado en más. Si yo le doy THC, lo regulo hacia abajo. ¿Qué le pasó a los viejos? Los viejos ya tenemos algunos caminos neuronales cerrados, esta neurona se peleó con la otra, entonces tenemos la grieta de las neuronas también, entonces etcétera, etcétera. Le damos el THC y entonces eso que está en menos tiende a ir hacia más. Entonces se vuelven a abrir algunos caminos, se vuelven a mejorar algunas cosas, entonces resuelven más rápido el laberinto que antes. Aquello que estaba en menos lo modulamos hacia arriba. Ahora, ¿cuál es la conclusión de esto? Lo que uno piensa como médico, como toxicólogo, ninguna persona, y como se aprobó en Canadá, ahora vamos a hablar, pero en Canadá se aprobó todo, qué sé yo, y se aprobó el cultivo individual, porque hay que cambiar mucho la cepa, etcétera, etcétera, pero es solamente para mayores de 25 años. ¿Por qué? Porque cualquier sustancia psicoactiva, y no estoy hablando solamente de marihuana, cualquier sustancia psicoactiva daña ese funcionamiento neuronal que tiene un adolescente. Y vamos a empezar por el alcohol. El alcohol es una sustancia psicoactiva y es la principal causa de consumo en la República Argentina. Y es la principal causa de muerte en accidentes. Fíjense, en este fin de semana, ¿sí?, el que se llevó puesto al ciclista estaba en pedo, el Pepo estaba en pedo, todos estaban en pedo, ¿sí? Entonces, y eso para un menor de 25 años que su cerebro todavía se está formando, y eso es lo que quiere un gobierno, que los jóvenes no piensen. Siempre fue así, no es de ahora, ¿sí? ¿Cómo se usa entonces? Rápido, así nos sentamos a charlar. Yo uso el ejemplo de Canadá, porque Canadá empezó bien, estructuró bien las cosas, hay investigación, lo que ustedes dicen, todo es bárbaro, pero para nosotros las investigaciones serias empezaron a partir del 2012. Para que tengamos una idea seria de lo que es una investigación, con todos esos pasos, etcétera, etcétera, van a pasar unos cuantos años, ¿sí? Porque cada etapa lleva años, ¿sí? Entonces, en Canadá, ¿cómo empezaron? Empezaron con 5 aceites, 5 tipos de cogollos, los mismos, ¿sí? Uno que tenía mucho CBD, casi nada de THC, otro que era 1,1 y otros que tenían mucho THC. Se consumía el aceite o
y se vaporizaba, como le decía, se tomaba regladamente el aceite y se vaporizaba cuando tenía algún problema, más dolor, más sensación de náusea. Entonces, para tener un efecto rápido, el vaporizador, el Vulcano, acá tiene los cogollos, el Vulcano. Lo que tiene además de ventaja la vaporización es que según la temperatura que uso, yo ya sé qué es lo que estoy liberando, porque cada una de esas sustancias se va a liberar a una temperatura X. Entonces yo sé, y los pacientes son los que más saben a qué temperatura y cuál es la sustancia que mejor le hace en cada momento. Y para que vean que también están estos terpenos, porque nosotros hablamos, y el problema que ha tenido la farmacología es que la planta ha tenido mejores efectos que esos extractos puros, sintéticos, etcétera, etcétera, porque se habla de un efecto séquito. El efecto séquito es de potenciación entre los diferentes compuestos que tiene una planta, que no solamente son los cannabinoides, sino que son esos terpenos, flavonoides, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces tienen el carafileno, ¿sí? Que dicen que las plantas buenas con carafileno son buenas tanto para el Parkinson como para el Alzheimer. El mirceno también es bueno para el tema del Alzheimer. Entonces ya se están estudiando otras cosas, no solamente los cannabinoides. Es fundamental como médico que yo sepa los antecedentes, principalmente cuáles son los problemas que puedo tener con un paciente, los problemas cardiovasculares previos, cardiopatías, hipertensión, arritmias. El THC puede generar muchas de estas cosas, entonces yo tengo que saber qué es lo que tiene de base el paciente. La salud mental, si tiene depresiones agudas, esquizofrenia, trastorno mental, o los familiares tienen algo, porque puede haber algo predisponente. Sí, no es que fumarse un porro de marihuana va a producir esquizofrenia, pero sí aquel que tiene las precondiciones en un efecto muy importante les puede generar les puede hacer caer ese que está en el filo hacia el lado de la esquizofrenia. ¿Sí? No es que el cannabis lo haga. Para ser esquizofrénico uno tiene que tener una genética, ¿sí? Pero esa genética se tiene que expresar. Si esa genética está envuelta en un medio social de contención, una familia contenedora, qué sé yo, puede ser que nunca se desate, pero si yo le doy un psicoactivo que puede desatarla, no creo que el porro, pero sí, los porros con mucha concentración del THC puede ser que sí. Entonces, puede generar eso. ¿Qué medicaciones recibe? Porque ahora vamos a ver una serie de medicaciones que pueden potenciar o inhibir el efecto del cannabis. Si ya usó recreacional o terapéuticamente, cuál fue el tiempo, la dosis, la medicación conjunta, si tuvo algún efecto adverso o mal viaje. Bueno, los efectos secundarios que ya hablamos, la hipotensión postural, los mareos o pérdida de conciencia al levantarse, principalmente por esta hipotensión postural, les genera mareos, se pueden caer, principalmente las personas ancianas. Uno les tiene que recomendar que de acostados se sienten y se queden sentadas un rato, y de sentadas se queden parados sin moverse, que se queden paradas un rato. Aumento de la presión arterial al acostarse, depresión, hipertensión, arritmia, angina, trastornos del ritmo. En algunos casos, inclusive confusión, ansiedad, sensación de pánico. A largo plazo puede traer déficits cognitivos. Y bueno, a largo plazo, bronquitis aguda o crónica, esto es fumado. Esto es un estudio de Colombia, donde también está permitido. Es de la doctora esa Paola, que va a estar en Uruguay. ¿Sí? Que sobre 1.259 pacientes, 87 dejaron de consumir por los efectos. Fíjense, el mareo es el principal, somnolencia, ¿sí? Cefaleas, ¿sí? Proconvulsivante. ¿Deberían tener más THC?
¿Con qué drogas puede interactuar? Con la carbamazepina, con el fenobarbital, con la fenitoína, primidona, rifambutina, rifampicina, la hierba de San Juan, que es un antidepresivo herbal muy usado en Estados Unidos. Pueden disminuir o interferir en los efectos del cannabis. El cannabis puede aumentar los efectos de la miodarona, claritromicina, del tiacén, eritromicina, todos antimicóticos, ritonavir, isoniazina, verapamilo, y aumenta los efectos, ¿sí?, del alcohol, de las benzodiazepinas, de los opiáceos. Yo por eso lo puedo usar el dolor, lo que le pasaba al paciente. Aumenta los efectos, pero también aumenta los del alcohol y de las benzodiazepinas, se me duerme más rápido. ¿Con aire también aumenta? Con aire sí, aumenta mucho. Cualquier analgésico se aumenta. Tengo que evaluar el impacto antes y después del tratamiento en el dolor, en el sueño, en el apetito, en el humor, en la vida diaria, en la actividad laboral, ¿sí? Y evaluar periódicamente la potencial actividad del medicamento en sus efectos primarios y secundarios, la medicación que se le va produciendo, si aparecen nuevas interacciones entre los otros, y la dosificación. Muchas veces me pasó que el paciente va dosificando hacia arriba, está bien, entonces empezamos a bajar y después queda bien con la mitad de la dosis que consumía antes porque ya modulé. ¿Se entiende? Entonces volví a bajar y el paciente dice, mira vos, antes no, ahora sí, bárbaro, genial. Y dos palabritas para que no se queden con tema en cáncer también, En vitro y en animales hay estudios muy interesantes que habla que tiene efectos antiproliferativos y proapoptóticos. Proapoptóticos es que lleva a la muerte de la célula cancerígena, que es uno de los problemas que tiene el cáncer. El cáncer pierde esa capacidad de morir la célula, ¿sí? Antiproliferativo, que no genera tanta metástasis, no se puede desprender tan fácilmente y que al mismo tiempo inhibe también la adhesión cuando hay metástasis de esas células, que esas células se puedan pegar en otro lugar generando la metástasis. Interfieren con la neovascularización tumoral. Las células para vivir siguen necesitando de los suplementos de la sangre. Los tumores los que generan son nuevos vasos, neovascularización. Los efectos del cannabis, tanto del CBD como del THC, inhibirían esta neovascularización e inhibirían la migración de las células cancerígenas, como hice antes. Además, ya sabemos que disminuyen las náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia, estimulan el apetito, ayudan con la ansiedad, la depresión y el sueño, tienen una protección neuropática periférica principalmente en aquellos asociados a la quimioterapia. Yo tengo una neuropatía porque yo me quebré un brazo, ¿sí? No lo puedo estirar, ¿sí? Tengo el codo hecho pelota y tengo el nervio atrapado en algún lugar y tengo una neuropatía, ¿sí? Del cubital, de la mitad del dedo para acá me lo toco y tengo ese cosquilleo, esa molestia, qué sé yo. Es una neuropatía periférica. Probé el aceite de cannabis, a mí no me sirvió, pero tengo pacientes que tienen las neuropatías periféricas por carboplatino, que es un producto que se usa como quimioterápico, dicen, Sergio, no lo puedo creer. Esa sensación que tenía de que no sentía las piernas, las volví a sentir. Igual también toman un preparado fitoterápico que anda muy bien, que ahora no me acuerdo cuál es. Y en la analgesia que disminuye la dosis de opioides es lo que me pasaba con ese paciente que les conté. Es lo que él tomaba mucha morfina, lo que consiguió es tomar menos morfina, estar más despierto, no estar tan anubilados y poder compartir más con
con la familia. Lo mismo me pasa, no curía ningún paciente de Alzheimer. ¿Vieron que tengo pacientes con Alzheimer? Ninguno de los viejitos que tengo con Alzheimer ahora se acuerda de todo. Pero ¿saben lo que me relatan los familiares? Que desde que toman el aceite de cannabis, vuelven a sentarse en la mesa con la familia, vuelven a tener relaciones con la familia, por más que no puedan tener una conversación muy larga de que se acuerden de todo, no se vuelven a acordar de las cosas, pero tienen mayor interacción con sus familiares, juegan con sus nietos, y eso los hace felices a los dos. Bueno, y acá es para que vean, hay un gráfico ese ¿sí? Sobre todo en el cáncer de pulmón, por ejemplo, en este tenía menor crecimiento de los tumores y del número de metástasis. En el glioma, neuroglioblastoma, este es cuando más se ha estudiado, disminución del crecimiento del tumor por diferentes efectos en diferentes lugares, etcétera, etcétera, que no vienen al caso. Y estos son todos trabajos, ¿sí? Que tienen que ver con el cáncer y todas esas cosas que les decía. Bueno, y esto es que el Hospital Rofo, que es el hospital de cáncer de la Universidad de Buenos Aires, donde hay un equipo de dolor y cuidados paliativos. Ellos se asociaron en ese momento con la gente de La Plata, que les mide los aceites que les llevan los pacientes, etcétera, etcétera, y están usando estas planillas que a mí me encantaron y las estoy usando yo para hacer el seguimiento de mis pacientes, para ver, para tener una planilla más o menos homogénea para que podamos compatibilizar nuestras visiones, porque si ellos ven una cosa, yo veo otra, y qué sé yo, y no las escribimos y no las anotamos, vamos a llegar a hacer lo mismo que el paciente que viene y me dice me fumé un porrito de cannabis y me hizo bien para el Parkinson. ¿Y qué cannabis? No sé. Entonces si yo no, por más que a mí me guste toda la parte empírica y todo eso, pero si yo no pongo y no centro mi cosa en tratar de buscar un mismo camino en conjunto con varios, nunca vamos a tener una real visión, porque ellos tienen pacientes por un lado, yo tengo pacientes por el otro, algún día nos juntaremos y compatibilizaremos, ¿sí? Y esto es otra cosa, si hay algún profesional de la salud, hay una asociación que es CAMEDA, que también habló en favor de la legalización del cannabis, que es pura y exclusivamente para profesionales de la salud. Entonces, si ponen en el Google encuesta piloto cannabis, sale la encuesta de CAMEDA y ellos les hacen unas preguntas, porque ellos lo que quieren es que los profesionales les digan qué es lo que necesitan saber, sobre qué tenemos que profundizar cuando damos alguna charla profesionales. Mi orgullo es que puse el tema cannabis en la UBA. ¿Sí? En la UBA no existía el tema cannabis. Yo hace 3 años empecé dando, nosotros tenemos una cursada de toxicología con un montón de clases donde hablamos de marihuana y sus efectos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hablábamos de cannabis medicinal, salvo esas cositas que yo les dije al principio. Entonces, después de todos los temas que tuve, hablé con el titular de la cátedra, como les decía, ustedes lo deben conocer, Carlos Damín. Me dijo, Sergio, dale. Y entonces hace 3 años que le damos un seminario, es una clase especial, para las 6 tandas de alumnos que tenemos, ¿sí? Se juntan 350 alumnos y le doy una clase muy parecida, tal vez un poco más profunda que la que le doy a ustedes, le doy a los alumnos de medicina. O sea, hace 3 años estamos formando, ya se están formando médicos, por lo menos con una idea de lo que es el cannabis medicinal. Y lo otro es que desde el año pasado ya vamos por el segundo seminario de introducción al cannabis medicinal para profesionales de la salud, que también necesitan informarse mucho porque muchos no tienen ni idea de lo que le estamos hablando cuando hablamos de cannabis medicinal. Entonces es una forma de ir formando, ¿sí?
Ustedes me dirán, bueno, pero hay que formar a todo el mundo. Pero si yo formo a los futuros médicos, mucho mejor que vengan con una mente más abierta y con una mente de trabajar bien en la investigación, no de ser pura y exclusivamente unos recetadores de algo. Tenemos que seguir observando y viendo cuáles son los beneficios y efectos. Bueno, por mi parte creo... Esto es como cierro yo, esto es de, tal vez algunos no lo conozcan, Albert Hofmann. Albert Hofmann fue el que encontró el principio activo de un hongo que era el cornezuelo del centeno y que se conoce como el LSD. Él fue el primero en intoxicarse porque pensó que era azúcar, y el primero en intoxicarse, y parece que le gustó porque siguió intoxicándose. Murió a los 102 años, murió hace 3 años, creo 3 o 4, porque vieron cuando uno tiene sus años, ya los años pasan tan rápido que uno no se acuerda bien. Pero lo que decía el doctor Albert Hofmann es que si fuera posible detener su uso inapropiado, su mal uso, entonces pienso que sería posible dispensarla para uso médico. Pero mientras siga siendo mal utilizada y mientras la gente siga sin entender realmente los psicodélicos, empleándolos como drogas placenteras, errando a la hora de apreciar las muy profundas experiencias psíquicas que pueden inducir, su uso médico seguirá parado. Su consumo en las calles ha sido un problema durante más de 30 años. En las calles las drogas se entienden mal y ocurren accidentes. Esto hace muy difícil que las autoridades sanitarias cambien su política y permitan el uso médico. Y aunque podría ser posible convencer a las autoridades sanitarias de que los psicodélicos podrían ser utilizados con seguridad en manos responsables, su uso callejero sigue haciendo muy difícil que estas autoridades sanitarias estén de acuerdo. Esto decía Albert Hofmann allá por los 90, ¿sí? Por supuesto que hablaba del LSD y de otras sustancias psicoactivas, pero ese es un problema que tenemos, ¿sí? Entonces, bueno, muchas gracias.